¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas tardes, ¿no? Todavía. Hola, profe. ¿Cómo van? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Más o menos. Sí, Natalia. ¿Habrá alguna posibilidad? Confié que era hasta hoy y era hasta anoche a las 12. Y bueno. Sí, el horario ese me parece yo. De siempre a las 12. Y claro. Yo decía 23:59, no lo pasé a 23:59. Esa es la actividad 2. Ah, la actividad 2 quedó 23:59 Claro. y la actividad 1 quedó A las mal. 0. Entonces, claro, ya está. Menos mal que no sos abogada, Macarena, si no te tenían por no contestar a la demanda. Mándamelo. ¿Sabes que no sé si puedo ahora corregirlo? Déjame que hagamos una cosa. Me fijo hoy si lo puedo modificar. Si no lo puedo modificar, ¿sí? ¿Cómo se llama? Me lo mandás por mail. Bueno, listo. ¿Está? Gracias. Pero hoy intento modificarlo para las 23:59, que es como quedó el otro. Hoy, tipo cuando llegue a casa, Gracias, que van a ser cerca de las 9:30, 10, porque termino de dar la clase con ustedes y recién ahí me voy para Pilar. ¿Estamos? No, por favor. Profe, otra consulta, John. ¿Qué tanta importancia se le da a estas actividades? ¿O vos qué tanta importancia le das a la entrega de las actividades? Creo que se los dije el primer día. Si ustedes tienen 6 y 7, lo que define si es 7 o van a recuperar el examen donde tienen 6 es esto. La participación en clase, la actividad, estas actividades, la actividad de derechos personalísimos, eso es lo que determina que el 650 termine en un 7. Ok. O en un recuperatorio. Ok, gracias. Por nada. Bueno, para solo artículo terminamos todo el contenido que va en el examen de, no el miércoles próximo, sino el siguiente. La idea es que el viernes próximo resolvamos todas las actividades. ¿Está? Así que para ese día, así no perdemos tiempo, tienen que, ustedes directamente van subiendo las actividades compartiendo pantalla y las vamos resolviendo en el momento. ¿Está? Arrancamos en hora el próximo viernes porque yo tengo que termino la clase con ustedes y tengo que dar otra clase en la Facultad de Derecho y se me pisan un poco los horarios, así que tengo que terminar con ustedes 8:15 y arrancar en la otra facultad 8:15 presencial. ¿Está? Así que 6:30 arrancamos el próximo viernes. ¿Hecho? Y los libero 8:15. Bien. Esperen que voy a buscar algo en el pecho. Bueno, el artículo 43 es el último que corresponde a la parte de declaraciones de derechos y garantías, último de la reforma de 1994, ya saben que del 36 al 43 están incorporados en la última reforma, y lo que tienen que tener bien en cuenta es que este artículo 43 tiene 3 aspectos que tenemos que tener bien claros, y es regulación respecto a amparo, regulación respecto a habeas data y habeas corpus, ¿sí? Más que regulación, 3 institutos que quiero que tengan en cuenta. Amparo, que es con el que vamos a arrancar, habeas data luego y habeas corpus al final. ¿Qué es esto del amparo? El amparo es una acción muy rápida, donde los plazos corren en horas, donde los días, no hay días hábiles e inhábiles, ¿sí? No es como en el resto de los expedientes que tenemos los días hábiles de lunes a viernes. No, acá no importa si es sábado, si es domingo, si es feriado, si es 25 de diciembre, los plazos corren igual. ¿Está? ¿Por qué? Porque precisamente
es necesaria la resolución urgente. ¿Sí? Ahora vamos a ver en uno puede iniciar un amparo. Lo que tienen que tener bien presente es que los amparos no son un recurso de apelación. Es decir, yo no voy a poder interponer un amparo contra una resolución judicial. ¿Está claro? Contra las resoluciones judiciales, uno lo que hace es, estoy admitiendo, contra las resoluciones judiciales las partes pueden apelar, ¿ok? Entonces, ¿cuándo inicio un amparo? La inicio cuando tengo una resolución administrativa, ¿sí? Una resolución que emana de autoridad administrativa. No importa si es una autoridad administrativa pública o privada, pero tiene que ser una resolución administrativa. Insisto, no una judicial. Arrancamos con la lectura del 43 y vamos entrando en temas, ¿sí? ¿Quién lo lee? Arranquen ustedes, chicos, que yo estoy con una congestión fatal. Vamos, ¿quién lee el artículo 43? Primera parte. Tomar nota de quienes participan, ¿sí? El 657 es parte de esto, ¿eh? Vamos. Sebastián, el artículo 43. A ver. A ver. Hay diferentes definiciones, puede ser. Arrancamos con la lectura, digo. El que está en la Constitución, o sea, dice, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo. Claro, Mariana, ¿por qué me preguntas el que está en la Constitución? Porque el compañero... Sí, porque había buscado en internet, pero estoy buscando la Constitución ahora. Las versiones, dije, capaz están hablando de otra cosa. No, estamos en la Constitución. La semana que viene arrancamos con el Código Civil y Comercial de la Nación, pero hoy y el próximo viernes, Constitución. ¿Hecho? Perfecto. Vamos. Ya lo encontré, digo. Quiera, pero uno que me la lea. Bien. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Ahí estamos. Hasta ahí. Bueno, en este primer párrafo, el constituyente aborda el instituto del amparo, ¿sí? Y ven lo que les decía, que toda persona puede interponer acción expedita y rápida, porque es una acción que, como les mencionaba antes, ¿no? Los plazos se cuentan en horas, la apertura a prueba es excepcional, ¿sí? Y cuando se abre a prueba la causa, también es todo muy, muy rápido, no corren los plazos de los expedientes, del resto de los expedientes. Siempre que no tenga otro remedio judicial más idóneo. A mí lo que me importa que tengan en claro es cuándo, qué circunstancias, qué situación se tiene que dar para que ustedes puedan recurrir a esta vía expedita y rápida ante la justicia. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto qué circunstancias tienen que darse para poder iniciar una acción de amparo, ustedes, después de haber leído este primer párrafo del 43, ¿qué mencionarían? Y el derecho a la libertad, por ejemplo. Que se vea amenazado de manera actual o inminente. Inminente quiere decir como muy próxima, ¿no? Digamos, sin que esté afectado hoy, que sea claro que la afectación es inminente, inmediata, en el cortísimo plazo. ¿Ok? La afectación de un derecho, dice, puede ser la libertad o cualquier otro. Ojo con el derecho, porque cuando hablamos de libertad ambulatoria y demás, vamos a ver habeas corpus, ¿está? Tiene que ser la afectación o la privación de un derecho reconocido por la Constitución y los tratados internacionales. Por ejemplo, la salud. ¿Está? Por ejemplo, el derecho a trabajar.
¿Sí? ¿Estamos? Así que eso es algo importantísimo. Afectación actual o inminente. No es afectación actual o inminente a un derecho de raigambre constitucional o reconocido por los tratados internacionales. Ese sería un requisito. ¿Qué más tiene que darse? Esa afectación, ¿a qué corresponde? ¿A qué obedece? ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo? Lean, chicos, el 43. ¿Qué les dice? Esperá, profe, que estoy con el celu y se me fue. Ah, con el celu es más difícil, ¿viste? Yo por eso, a veces, hoy no estoy con celu porque me dificulta para leer. ¿Sigo leyendo el párrafo? O... Es ese mismo primer párrafo. El resto puede participar también, ¿eh? No es necesario que Sebastián, que lo leyó, sea el único que pueda enumerar los requisitos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué requisitos son necesarios para iniciar la acción de amparo? Y que surgen todos de esta lectura que hicieron recién, es interpretar lo que que no dijeron. exista un medio judicial más idóneo. Exacto. Tiene que ser una situación que no tenga otra vía más idónea. No que no tenga otra vía, ¿sí? Que no tenga una vía más idónea. ¿Por qué es esto? El más idónea quiere decir, porque como estamos en un amparo y dijimos que es para resoluciones de situaciones urgentes, porque son acciones expeditas y rápidas, a lo mejor para este mismo reclamo que yo quiero hacerle a la justicia, tengo otras vías, pero no son más idóneas que el amparo. ¿Está? Esto es lo que tiene que ocurrir. Que no haya otra vía judicial más idónea, no que no haya otra vía judicial. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Qué más? Que no haya otra vía judicial más idónea. ¿Qué más? ¿Contra qué lo van a interponer? ¿Qué necesitan para poder...? ¿Necesitan una sentencia judicial? ¿Para poder interponer un amparo? ¿Es necesaria una sentencia judicial? No. No, definitivamente no lo duden. Porque si tengo una sentencia judicial voy a interponer un recurso de apelación, no un amparo. Lo que necesito es un acto u omisión de autoridad pública o particular. ¿Sí? Así que voy a tener que tener un acto u omisión de autoridad pública o particular. ¿Qué sé yo? Me recomendaron, me prescribieron un determinado tratamiento para mi enfermedad. Y resulta que la cobertura médica privada, cuando le presento la documentación para que me autorice el tratamiento, me lo deniega. ¿Está? Porque es un acto o una omisión de autoridad pública o privada. En este caso, si es una cobertura médica privada, va a ser un acto de autoridad privada. Pedí una habilitación de un vehículo como remis. Y la administración, eso se hace al Estado, ¿sí? Se hace en la municipalidad, en un organismo de la municipalidad. No sale la resolución. Es una omisión de una autoridad pública. ¿Ok? ¿Lo ven? No es un acto judicial, es un acto de la administración pública o particular, es un acto administrativo. Como cuando las prepagas, profe, no te aprueban cierto tratamiento, no sé, para los pacientes con cáncer que lo necesitan inminentemente. Exacto, tal cual. O un determinado medicamento que te prescriben y viste que hay medicamentos costosísimos y las coberturas médicas de una las rechazan. Tenés que ir a judicializarlo para que te lo autoricen. Pero antes de judicializar, es el amparo justamente. Antes, no. Vas con tu prescripción a señor o de Swiss Medical, no sé, la cobertura médica que sea, ¿sí? Voy con mi prescripción, pido la cobertura.
tengo una denegación. Ese es el acto que yo voy a cuestionar. Ese es el acto que me habilita. ¿Por qué? Porque es una administración privada en este caso, ¿sí? ¿Qué hace? Lesiona de manera actual o inminente, ¿sí? Porque por la proximidad, si se trata de una enfermedad de tipo, la demora, sí, un daño enorme. Entonces, genera ese acto administrativo una afectación a un derecho constitucional que es el derecho a la salud, que lo vimos el otro día, que estaba en qué artículo el derecho a la salud. Chicos, ¿en qué artículo está reconocido el derecho a la salud de los habitantes? Lo vimos al final de la clase pasada, no puedo machetear. A ver, Renato. 42. Sí, tal cual, sí, Mateos. Es conocido a los consumidores. En el artículo 42 tenemos una parte, el primer párrafo, que es el reconocimiento de los derechos de manera expresa a los consumidores, y dentro de esos derechos reconocidos de manera expresa a los consumidores está el derecho a la salud. ¿Está? Así que, ¿ven cómo van tildando? Tenemos el acto o omisión de autoridad pública o particular. Tenemos una afectación actual o inminente a un derecho constitucional, que es la salud, ¿sí? Porque me está afectando mi salud. ¿Y qué más hace falta? Dice que tiene que lesionar, habla de... esperen. Igor, ¿te puedo pedir un favor? Sí, esperen, no. Que no veo nada, chicos. ¿Me prendés la luz? Sí, porque no veo nada. Ay, gracias. Perdón, pero no veía. Ahí vamos. Fíjense que dice que tiene que lesionar, y de manera actual o inminente, lesionar, restringir, alterar o amenazar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Qué es esto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? Ilegalidad contrario a derecho, ¿ok? Contrario a la ley. Arbitrariedad lo vamos a usar igual que cuando hacemos alusión a las sentencias arbitrarias. Las sentencias arbitrarias son aquellas que carecen de fundamento. Y acá sería lo mismo, no tienen fundamento de derecho. Arbitrariedad, entonces, sin fundamento de derecho, ilegalidad contra el ordenamiento. ¿Estamos? Y que afecta a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. ¿Se ve todo lo que tienen que precisarme cuando yo les digo qué requisitos tiene una acción de amparo? ¿O en qué circunstancias puedo iniciar una acción de amparo? ¿Lo entendieron? Bueno, ahora que lo entendieron, me lo repiten. Los escucho. Todos. No puede faltar ninguno de todos los requisitos. ¿Quién se anima? Uno que se anime a empezar y después el resto los va ayudando. Vamos. Tiene que ser con una afectación actual o inminente. No tiene que haber algo más. ¿Afectación actual o inminente de qué? De los derechos reconocidos por la Constitución Nacional o los tratados internacionales. Perfecto. La compañera, no tiene que haber una forma judicial más idónea para tratarlo. Perfecto. Y que continúe otro. Vamos, ¿quién más? ¿Quién se anima? ¿Quién sigue? Mariana. Necesita un acto u omisión de autoridad pública o particular. Exacto, se interpone contra un acto de u omisión de autoridad pública o particular. Y ese acto u omisión de la administración pública o particular, ¿qué hace entonces? Lean el artículo 43. Lesiona, restringe o amenaza los derechos. ¿De qué manera? Arbitraria e ilegal. Exactamente. Arbitrariedad o ilegalidad, manifiesta. ¿Qué quiere decir manifiesta? Significa que se vea, que sea palpable, que no necesite una prueba en profundidad. ¿Por qué? Porque si necesita una prueba demasiado exhaustiva, esto de que es una acción expedita y rápida, se me distorsiona la cosa, se ve, queda hecha por tierra esto de la acción expeditiva y rápida. Por eso tiene que ser de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Hecho? Eso es todo lo que tienen que mencionar
si yo les pido cuáles son los requisitos para iniciar una acción de amparo. ¿Se entendió? Sí, y consulta, acá el último de todo dice, en el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Exacto. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de, cuando el otro día mencionábamos lo de esto de la supremacía de la Constitución y que decíamos que la Constitución es la ley suprema o la columna vertebral del ordenamiento jurídico y que está ahí en la cúspide de la pirámide de Kelsen cuando nosotros graficamos el orden de prelación de las normas? Yo les decía, bueno, ok, está la Constitución argentina ahí arriba junto con los tratados del artículo 75, inciso 22. Ahora, ¿cómo? Eso quiere decir que todo el ordenamiento jurídico que está por debajo en esa pirámide tiene que estar alineada con la Constitución y los tratados internacionales. ¿Cómo controlo eso? Y nosotros decimos, ¿quién lo controla? Mediante un control de constitucionalidad de las normas. De esa manera lo hago. Ahora, ese control de constitucionalidad de las normas en nuestro país, ¿a cargo de qué poder está? ¿Quién tiene a cargo el control de constitucionalidad de las normas en nuestro país? ¿El Poder judicial? El judicial, exacto. De ahí que en el último pedacito del artículo 43, en el primer párrafo, dice el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, que en esta misma acción, ¿se acuerdan que yo les decía que el control nuestro de constitucionalidad es difuso? Y les dije, pero también puede hacerse por la vía del amparo. Entonces, el mismo amparo puede decretar que una norma es inconstitucional. ¿Está? Es decir, que contraria al ordenamiento jurídico, que va en pugna con la Constitución. ¿Está? Si esa norma es la norma en la que está fundado el acto que estoy recurriendo. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Está clarísimo el tema de amparo? Les dejé el power ahí detenido en el tiempo, chicos. A ver, ¿qué más decía? Decía los requisitos, ahí está. Bueno, ven, y acá les fui aclarando qué significa cada cosa, ¿ven? Que en forma actual o inminente lesiona, restringe o altera. Y ven que les puse, se trata de una fórmula muy amplia que cubre la afectación potencial en tanto a que ella se verifique en forma actual o inminente. ¿Cuáles son los derechos que se tienen que ver afectados? Ustedes ya me los mencionaron. Derechos y garantías protegidas por los tratados y las leyes internacionales y las leyes que reglamentan los derechos. Y ahí les puse algunos ejemplos. A medio ambiente, derecho a la vida, al consumidor, entre otros. Ojo, la libertad, porque la libertad va por habeas corpus, no por amparo. ¿Están? No se me pierdan con eso. Y ahí, ¿qué es esto de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta? Que ya lo mencionamos. Manifiesta, que sea palmario, que resulte con un análisis superficial de las cosas. Ilegalidad, carencia contrario al derecho. Y arbitrariedad, que no tiene un razonamiento fundado en derecho. Bueno, ahí tienen todo eso. ¿Quiénes pueden...? Que no exista otro medio más idóneo, que era lo primero que habíamos mencionado. Algunos aspectos importantes desde el punto de vista del derecho procesal a tener en cuenta. ¿En qué juzgado tramitan? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del debido proceso hablamos de la competencia territorial y por la mano? Y yo dije, la competencia territorial la da el domicilio. Sí. Bueno, acá es el domicilio de supónganse, en el ejemplo que nos habían traído para trabajar, esto de iniciar un amparo por un tema de que la cobertura médica no me reconoce un determinado tratamiento oncológico, ¿sí? ¿Dónde lo inicio? Lo tengo que iniciar en el juez del domicilio de la persona afectada, ¿sí? De la persona a la que se la está privando de ese tratamiento. De hecho, ese es el juez que tiene competencia territorial. ¿Quién lo va a poder iniciar? La propia persona, que es la afectada, en este caso la persona que se le diagnosticó cáncer,
Y cuando se tratan de derechos colectivos, como puede ser el medio ambiente, la competencia, ahí entran el defensor del pueblo y las asociaciones que son creadas a efectos de defender ese colectivo de derechos. ¿Se acuerdan que cuando veíamos tanto el artículo 41 como el 42, es decir, el que protege el medio ambiente como consumidor, habíamos visto esto de que el Estado debe propiciar la creatividad? ¿Se acuerdan que habíamos visto que tiene que educar y qué sé yo el Estado, pero además de dictar las normas para preservar o para reglamentar esos derechos que nos da la Constitución? Habíamos visto también que el propio Estado tiene que propender a generar asociaciones destinadas a defender estos derechos del medio ambiente y estos derechos de los consumidores, ¿está? Así que esos organismos también tienen derecho para avanzar, ¿está? Y acá un poco lo que habíamos visto antes de control de constitucionalidad. Vamos, ahí tienen las leyes y la normativa aplicable. Acaba de entrar una bebé, hacía mucho que no veía y está enorme. Una compañera diciendo por el grupo de WhatsApp si la pueden aceptar. Tengo 2 personas para entrar. Ahí entró. ¿Quedó claro el tema del amparo? ¿Por qué no van a poner que hay un tema de restricción a la libertad ambulatoria? Inician un amparo. ¿Por qué no? Chicos, controlen micrófonos, por favor. Ahí va. Bien. ¿Listo? Profe, el PowerPoint está en el campo. Gracias. Fíjense que al final del artículo que nos había leído Sebas dice: podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor. Ven que son todos estos de derechos colectivos, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo, las asociaciones que propendan a esos fines. Que era un poco lo que veíamos recién. Pasamos al habeas data. ¿No hay dudas con respecto al amparo? Paso al habeas data. Recuerdan que dije que eran 3 institutos los que vamos a ver: amparo, habeas data y habeas corpus. ¿Ninguna duda? ¿Avanzo? Siga. Bien. ¿Quién sigue leyendo, por favor? Sigo. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Bueno, esto ratifica un poco esto que ya hemos hablado respecto a la libertad de expresión. Entonces, ratifica, le da más fuerza a la libertad de expresión y libera a los periodistas y a las editoriales de tener que revelar cuál es la fuente que motiva la información. ¿Está? Así que por más que uno esté indagando respecto a sus datos, porque en definitiva el habeas data es eso, ¿sí? Si uno lo traduce, habeas data es dónde están los datos, ¿sí? Esto es lo que significa habeas data. Así como habeas corpus es dónde está el cuerpo, y por eso tiene que ver con todo lo que es la libertad física, ambulatoria y algunas situaciones que vamos a ver en un momento. El habeas data tiende a conocer qué es lo que los bancos de datos tienen registrado acerca de las personas. Díganme un ejemplo de banco de datos que se les ocurra. Las bases de datos financieras, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de deudores alimentarios, el registro de deudores alimentarios, ¿sí? También es un banco de datos.
El BCRA es banco de datos, además de no... ¿Antecedentes penales es banco de datos? Perfecto, sí, el de antecedentes penales es banco de datos, ¿sí? Entonces, el habeas data, que también es un amparo en cuanto a modalidad de acción, porque es rápida, es expedita, a lo que tiende, acá yo no voy a estar en el amparo, lo que vimos recién, lo que estoy atacando es ese acto de la administración pública o privada que reúne todos esos requisitos en tanto y en cuanto no tenga una vía más idónea, ¿sí? El habeas data es también una acción expedita y rápida, pero lo que busca es proteger los datos de la persona. De esto se trata. Y en esa protección acerca de los datos de la persona, le posibilita a la persona averiguar qué datos tiene, cuál es la fuente de los datos, ¿sí? Si el registro de deudores alimentarios me está informando como un deudor, ¿saben no qué es el registro de deudores alimentarios? Todos saben, porque me contestó solo Mariana. Sí, sí. No, profe, ¿qué es? Ah, bien. Chicos, pregunten cuando no saben algo, porque si no quedan ahí colgados sin terminar de entender. El registro de deudores alimentarios. Vieron que los padres tenemos respecto a nuestros hijos una obligación alimentaria, ¿sí? Debemos, tanto la mamá como el papá, deben respecto a su hijo los alimentos, ¿sí? Los alimentos en sentido general, no es nada más que los alimentos, ¿sí? Los alimentos, la educación, el esparcimiento, la salud, ¿sí? Tenemos que procurarle a nuestros hijos esto. Es una obligación parental, ¿sí? Es una responsabilidad parental por el vínculo de filiación que tenemos con ellos. Cuando un progenitor incumple con esa obligación y es requerida, ¿qué pasa habitualmente? El cumplidor denuncia y le inicia una acción al progenitor que no cumple para que precisamente pague los alimentos. Y si continúa en esa situación reticente, digamos, ¿qué hace? Pide al juez que está interviniendo en ese juicio de alimentos que lo asiente en el registro de deudores alimentarios. Entonces, en ese registro quedan asentados todas las personas que deben alimentos a las personas, a sus hijos o a quienes están obligados a alimentar. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene resulta que se presenta una licitación pública, ¿sí? Cuando una persona se presenta a licitación pública, se le pide una punta de antecedentes penales, antecedentes del registro de deudores alimentarios, y surge que está inscrito como deudor alimentario. Entonces, tiene derecho a saber por qué está inscrito ahí, porque a lo mejor nunca se notificó de la acción de alimentos, porque acuérdense, cuando vimos el debido proceso en el artículo 18, que los juicios, excepto el penal, pueden tramitar en rebeldía, ¿sí? Es decir, sin que la persona se presente. Y a lo mejor este padre nunca se enteró que tenía ese juicio de alimentos dando vueltas. Entonces nunca se presentó a estar a derecho. Y entonces se le pidió la inscripción en ese registro. ¿Está? Entonces él no sabe por qué aparece ahí. Claro, nunca fue notificado, digamos. Exactamente. Entonces tiene, a partir de la habeas data, el derecho a, cuando toma conocimiento de esa situación, a saber cuál es la base. Ir al registro de deudores alimentarios y preguntar ¿por qué tienen eso? ¿Cuál es el origen? No puede hacer esto si es una situación que surge de información periodística. ¿Por qué? Porque se preserva la fuente. Pero en este caso no. Cualquier información que está dada por un banco de datos, ¿sí? Le genera a la persona la posibilidad de ir a preguntar
por qué, cuál es el origen de esa información. ¿Está? Y a partir de conocer ese origen, o a partir de esa información, puede exigir también, por ejemplo, que se actualice. Porque a lo mejor él fue deudor alimentario, pero ya no lo es. ¿Sí? O entonces puede pedir la actualización. O puede pedir también, en algunos casos, que cuando se trata de un dato que es, ¿cómo decirlo?, que afecta una situación personalísima, puede pedir la supresión. ¿Sí? O cuando se trata de información sensible, qué sé yo, acerca del género, o una información acerca de la religión que profesa, o de una situación de política. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, es difícil que un banco, que uno de los bancos informen respecto a eso. Generalmente no es una información que surja de los bancos de datos, ¿sí? Pero se puede pedir respecto a cualquier información que la supresión que afecte, que sea una información sensible, algo que pueda afectar el derecho personalísimo de la persona, ¿sí? Que es la intimidad, el honor, ese tipo de cosas. Si, por ejemplo, suponte vos, tienes SIDA, ¿sí? Y esa información hubiera tomado estado público por X situación a través de algún banco de datos, ¿sí? Que no es un escenario hoy que sea posible, pero digo, si hubiera ocurrido en un escenario ético, podría haber presión de esa información. ¿Por qué? Porque para preservar su derecho a la... Así va a tener distintas finalidades, no solamente iniciar para ustedes. Voy al registro de datos alimentarios y no me quieren dar el origen. ¿Qué hago? Me voy e inicio la habeas data, ¿sí? Entonces cuando le llegue la orden judicial de explicar cuál es el origen, me lo va a tener que decir. Y ahí, una vez que tomo conocimiento, también puedo iniciar una acción solo para tomar conocimiento o para tomar conocimiento y pedir que se actualice, ¿sí? O para tomar conocimiento y pedir que se suprima, porque si ya no soy más deudor alimentario, quiero que lo supriman directamente. ¿Está? O puedo iniciar una habeas data directamente para resguardar una información que es estrictamente personal. ¿Se entiende? Esas son las finalidades que puede tener el inicio de esta Dijo que sea estrictamente personal, ¿qué sería eso? Y es lo que te decía, ¿viste? Una situación que tenga que ver con una situación religiosa o con una situación política, ¿viste? Que tenga que ver con ese tipo de cosas que son más sensibles, ¿entendés? Porque en definitiva, si yo profeso un determinado culto, quizás quiero preservar esa situación y porque entiendo que no tiene que ser de acceso a toda la comunidad. Bien, gracias. ¿Está? Bien, entonces, esas son las distintas finalidades que podemos tener para el habeas data. Insisto, con los que tienen los registros cerca de nuestra persona. Ahí tienen una serie de ejemplos que son los mismos que fuimos mencionando recién. No solamente tienen esta posibilidad de iniciar acción de habeas data las personas humanas, sino también que pueden hacerlo las personas jurídicas, porque, por ejemplo, se puede estar informando, el BCRA a lo mejor está informando a una empresa como deudora, cuando en realidad ya no lo es, ¿sí? Entonces se le puede iniciar una habeas data para que actualicen la información, por ejemplo. ¿Está? Así que no es solamente respecto a personas humanas, también tienen legitimación para habeas data las personas jurídicas.
Sobre eso me gustaría ¿Vamos preguntar bien? a mí en general. Por ejemplo, si una persona está en las deudores y ya pagó su y no le quieren, por ejemplo, no sé, dar una tarjeta y actualizan la información, ¿eso cambiaría algo o solamente cambia el honor, por así decirlo? Como que no. No, eso porque en realidad eso te afecta a el no tener acceso a un crédito, porque O sea, te afecta estás financieramente. informando, ¿Cambiaría claro. algo? O sea, ¿Cómo? ¿se actualizaría en el sistema después del banco? Sí, vieron que yo soy abogada de bancos. Y los deudores, cuando pagan lo que les reclama el banco, me piden que les extienda un certificado para El llevar libre a de veras. deuda. Claro. ¿Para qué? Para que verás con ese certificado firmado por un representante, por un apoderado del banco, lo actualice. A veces lo actualiza administrativa, ¿sí? Y otras veces no logran la respuesta que la persona está buscando y tiene que ir a esta acción. Claro. Yo hoy en día cliente de Santander y a veces un cliente no califica para un producto y bueno, lo mando a la sucursal porque pero realmente cambiaba después, si después podría llegar a calificar. Sí, lo que pasa es que fíjate en tema bancario, viste que la información, viste que todos los bancos tienen la obligación de informar al BCRA el grado de morosidad de los deudores. Vieron que es lo que después me parece como 1, 2, 3, 4, 5, que tiene que ver con la anticuación de la, ¿sí? Cuanto más vieja es la deuda, más alto es el riesgo crediticio. Claro. Entonces, la información hasta que los bancos se la mandan al central con la periodicidad que resulta de la ley. Pero después el central la actualizar. Entonces, cuando hay como una situación de desfasaje Hay como 2 meses de diferencia. Claro, cuando vieron que dice que la información corresponde a tal fecha. ¿Sí? Entonces, pero si por alguna situación urgente necesitan que se actualice inmediatamente y a veces en el central ir a hacer ese trámite, ¿no? Entonces van a esta vía. Claro, yo cuando a un cliente en general le recomiendo que espere 2 o 3 meses, que también seguir consultando constantemente te sigue bajando el puntaje y además porque no se actualiza en el momento. Claro, porque no se actualiza en el momento, exactamente. Cuando certificados, muchos deudores me han dicho que sí, que tienen respuesta. ¿Sí? Pero bueno, insisto, hay situaciones en las que no tenés que ser administrativa y te tenés que ir a la vía judicial. ¿Sí? O que porque esto estamos hablando de una información que vos querés que se actualice, pero muchas veces no sabés ni siquiera cuál es la fuente y tenés que iniciar la vía data para averiguar cuál es la fuente de esa información y a partir de ahí pedir la corrección. ¿Entiendes? Sí. ¿Y el caso que vos habías tenido fue parecido a esto? ¿Qué caso? Que en la última clase contaste que tuviste un caso con un psiquiatra en el banco. No, ese era un tema que sí, en definitiva terminaba porque estaba calificado horrible por cliente en la información al central. Pero no fue un caso de habeas data. Yo le inicié una suma de dinero, él debía una suma de dinero, pero muy distinta a la que el banco le reclamaba. Claro. Con lo cual, cuando yo inicio, él lo que hizo en defensa del consumo un reclamo a la entidad bancaria. Listo. Yo inicié con un juicio de cobro y él me fue por defensa del cobro. Si me toca algún caso así parecido, puedo bajar la información. Muy bien. Importante. Bueno, algunos aspectos procesales, pocos, pero algunas cositas para tener en cuenta. También se trata de una acción expedita y rápida. ¿Quiénes pueden iniciar esta acción? Ya lo dijimos, tanto la persona afectada como si la persona que es afectada es diferente, por ejemplo, lo podrán iniciar los jurados. O una persona jurídica la tendrán que iniciar los representantes legales. O si la persona falleció, pero hay que ordenar determinada situación, lo pueden hacer los herederos. Esos son los que pueden iniciar la acción y se llama legitimación activa. Quienes pueden iniciar la acción son quienes están activamente legitimados.
¿Y contra quién? Contra los usuarios o las bases de datos que correspondan. Otra vez la jurisdicción la va a dar el domicilio de la persona afectada, que también va a poder elegir por iniciarlo en el lugar donde se exterioriza la situación. Entonces, supónganse que la persona vive en la provincia de Buenos Aires, pero la información desactualizada surge del registro de deudores del Metalios que está en la Cava. Entonces puede iniciarlo también en Cava porque es el lugar de donde surge la información. ¿Está? Y algo que es importante, que es súper importante, que cuando ustedes inician una acción de habeas data, pueden pedir que mientras se está sustanciando ese reclamo judicial, se en la información siguiente precisamente que la información está siendo sometida a un proceso judicial. O sea, con lo cual, cuando una persona, por ejemplo, un veraz, y ve que cuando lo lee aparece como deudor de un banco sometido a proceso judicial, ya les hace pensar que ahí algo no está del todo. ¿Está? Así que eso es una medida cautelar que se puede pedir al juez que entiende en el recurso. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, ya los 3 tipos de habeas data que tiene que ver con la finalidad, ¿sí? Lo que hablábamos en una de las primeras filminas. De acuerdo a la finalidad, voy a iniciar habeas data rectificador, que va a apuntar a corregir, ¿sí? A los datos o falsos o inexactos, ¿sí? Una habeas data de preservación, que va a ser el que tiende a eliminar la información sensible, esa información que afecta mi intimidad, que está y que puede estar guardada en determinados archivos, pero no es necesario que sea de acceso al público en general, ¿está? Y podemos tener el habeas data informativo, cuál es el origen y con qué finalidad se obtuvo. El mixto es, por ejemplo, yo inicio un habeas data informativo para ver cuál es el rectificador al mismo tiempo, para que una vez que se conozca los de origen, ordene la aplicación. Estoy figurando como deudor alimentario, pero ya esa información está desactualizada porque dejé de serlo. Entonces pido el informativo y el rectificador. Entonces por eso, ahí se llaman mixto. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Segurísimo? Segurísimo. Bueno, y el secreto periodístico, ya les dije, hay que resguardar a la fuente. ¿Por qué se resguarda la fuente? Porque seguramente los periodistas tendrían mucho menos información de la que pueden dar y de la que nos hacen saber a nosotros si no estuviera resguardada esa fuente. ¿Está? El resguardo de la fuente, de quien le lleva la información a los periodistas, es muy importante precisamente para que pueda seguir abasteciéndose a los medios de información que insisto, si el periodista tiene que divulgar la fuente, se terminaría afectando la libertad de expresión. ¿Está? Así que el secreto de fuente resguardado. No puedo iniciar una habeas data porque salió un artículo en un periódico y quiero saber quién le dijo al que firma la nota quién le dio esa información. Eso no lo puedo hacer. ¿Está? Está clarísimo eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí podrías hacerlo si esa información que... ¿o no? O sea, sale un artículo periodístico sobre mi persona que me afecta a mí porque me está diciendo mentiras, ahí sí podría. No Sí, para pero averiguar no la es, fuente, pero... pero no es una habeas data, no es una habeas data. Lo que vos podrías hacer es demostrar que
la información que dio, que aparece en el diario es incorrecta, y a partir de ahí pedir la rectificación, y hasta tenés derecho a que se publique el diario en el mismo, apareció la nota que te ofende, y con la misma tipología y el mismo tamaño y demás. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso sí podrías exigirlo, pero es por otra vía judicial, no por habeas data. Ok. ¿Está? Sí, sí, se entendió. ¿Todo clarísimo? Sí. Pasamos a el último, que es el habeas corpus. ¿Qué dice? ¿Quién lee el último párrafo del 43? Chicos, terminamos con esto, así que se abren las Sí, dudas sí. que tengan. Es el Ya que saben. dice cuando el derecho lesionado. Sí, ese, Nicolás. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus que afecta a cualquier juez resolverá de inmediato aún durante la vigencia del estado de sitio. Bien. Entonces, la del 43 les dije, ojo, que si lo que está restringido es la libertad, no va por amparo, va por habeas corpus, ¿está? Que también es acción expedita, rápida, ¿sí? Estas son garantías, ¿está? Estos son garantías. ¿Se acuerdan cuando arrancamos las clases y hablábamos de declaraciones, derechos y garantías? ¿Está? Estas claramente son garantías. ¿Por qué? Porque son mecanismos establecidos por el constituyente. ¿Para qué? Para asegurarle a las personas el ejercicio de los derechos y la no afectación de los derechos que nos reconoce la Constitución. ¿Está? Así que está clarísimo que si yo les dijera que me den ejemplos de garantías, habeas corpus, habeas data y amparo son claras muestras constitucionales. ¿Estamos? Bien. Entonces, el habeas corpus, ¿con qué está vinculado? Con el artículo 18. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el artículo 18 decíamos que nadie podía ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente? ¿Sí? ¿Y se acuerdan que para que una persona sea privada de la libertad tenía que haber una orden, autoridad competente es el juez, ¿no? Tiene que haber una orden de un juez. ¿Y cuál es el único caso en la que un policía puede arrestar a una persona? Sí, te ven haciendo el delito en ese momento. Exactamente, en el caso de delito infragante, ¿está? Si no, no. Necesitan la orden judicial, ¿está? Y esto tiene que ver precisamente con la libertad. Y ¿se acuerdan que también habíamos visto que habíamos dicho, entre otras cosas, materia penal, primero, para que se sustancie la acción, el juicio tiene que estar presente, ¿sí? No hay juicio penal en ausente. Entonces, la persona tiene que estar presente. Pero también habíamos dicho que como nosotros de nuestra Constitución, en el artículo 18, se infiere el principio de inocencia, es decir, que toda persona es inocente hasta que se pruebe, ¿sí? La persona va a ser juzgada en libertad. Y había situaciones excepcionales que creo que también las mencionamos cuando hablamos del artículo 18. Hay algunas situaciones excepcionales que ameritan que privar a la persona de la libertad porque, bueno, se puede poner en riesgo la prueba de las actuaciones o su libertad puede terminar en una situación en la que la persona, para evitar ser juzgada, por ejemplo, salga del país o alguna situación así, ¿tá? Entonces, en esas situaciones excepcionales donde se justifica
que el juicio se sustancie estando privada de libertad, entonces se recurre a la privación de libertad. Pero si no, no. Por principio general, es como hay un principio de inocencia, mientras se lleva adelante el juicio, la persona está en libertad. ¿Ok? Acuérdense, eso sucede el 18. Ahora, puede ocurrir que, por ejemplo, en la época de la dictadura, que a veces las personas eran detenidas, entonces, ¿qué se hace? Se interpone el habeas corpus. ¿Quién les parece que va a poder interponer habeas corpus? Las ¿Familiares? ¿Quién? la familia, los familiares. Claro, hay algunas situaciones en donde el propio interesado la va a poder oponer, pero hay otras en las que no puede hacerlo y lo van a tener que hacer las familias o cualquier persona que sea que tenga que esté interesada, ¿sí? Que tenga un interés respecto a esta persona. ¿Qué tipo de habeas corpus hay? Así como hay distintos tipos de habeas data de acuerdo a la finalidad perseguida, en el habeas corpus también nos encontramos que hay distintas categorías de acuerdo a la finalidad que persigue. El clásico, ¿sí? El habeas corpus, ¿está? Entonces, si por ejemplo a una persona que sabemos que era necesario que para privarla de la libertad necesitaban una autorización judicial, si fue privada de la libertad sin una orden emanada de autoridad competente, es decir, sin una orden de un juez competente, entonces puede poner el habeas corpus clásico. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, sí. Fíjense que cuando yo les preguntaba recién, es el mismo artículo que dice que lo puede interponer cualquiera en su favor. ¿Ven qué fórmula amplia que utiliza? Cualquiera en su favor. Bueno, el habeas corpus clásico entonces es es para rehabilitar la libertad. Lo arrestaron sin orden judicial. El habeas corpus preventivo tiende a frenar amenazas, ¿sí? Amenazas que son ciertas, que se pueden probar, que son inminentes para la libertad física. Si hay alguien que me está amenazando acerca de con la posibilidad de que me restrinja la libertad física, se interpone un habeas corpus preventivo. ¿Y qué se hace, profe, ahí, tipo, si vos estás todavía, todos saben dónde estás? Tipo, ¿cuáles son las acciones que se toman? Si inicia el habeas corpus, no entendí cuál es la pregunta, perdón. Claro, el habeas corpus, pero vos, por ejemplo, sos una persona que te dicen, no sé, te voy a secuestrar, pero todavía estás en tu casa, te están amenazando nada más. Vos decís, bueno, habeas corpus, ¿qué hace? ¿Qué la fuerza, digamos? No, el juez es el que ese juez tiene inmediato. Entonces, si vos tenés las amenazas ciertas, vas a tener que acreditar las amenazas y, bueno, si tenés el origen hace cesar esa situación de amenaza, como cuando, por ejemplo, va a la persona que te está generando esa amenaza y va, por ejemplo, te restringe que esa persona pueda, te pone un perímetro. ¿Sí? Entonces restringe que esa persona acercarse a donde vos estás. El habeas corpus correctivo. El tema del perímetro se usa mucho, incluso ustedes lo escucharon hablar, no dentro del habeas corpus, pero sí en muchos casos de violencia. Vieron en muchas situaciones de violencia doméstica que los juzgados de familia dictan que a lo mejor a la esposa o al esposo en un radio de tantos metros a la redonda, ¿sí? Por eso esto de poner mujeres lo escucharon, digamos, en el ámbito de familia, ¿está? Acá es, digamos, poner una perimetral, pero en el ámbito penal, ¿está? Porque el habeas corpus tramita en fuero penal. El habeas corpus correctivo, ¿cuándo voy a iniciar un correctivo? Cuando una persona está privada de la libertad, pero resulta que se agravan las situaciones de en las que está cursando esa privacidad, ¿sí?
Entonces, las condiciones, fíjense que dice el código, no, el artículo dice, en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, ¿sí? Entonces, está cursando una detención en un determinado lugar y sin ninguna justificación mandan a otra hay cárcel de seguridad para determinados tipos de delitos, ¿sí? Hay otras que no. Entonces, de buenas a primeras lo mandan a ese tipo de lugares, sin ningún justificativo. Entonces, de manera ilegítima se está agravando la condición de la detención, ¿sí? Entonces, inicio el habeas corpus, frente a que las cosas se reencaucen y la persona vuelva a ser tratada en la misma condición que estaba haciéndolo. ¿Está? La otra categoría de... Igual son todos habeas corpus, lo único que cambian la fiscalía, el por qué se inicia, para qué. ¿Está? El restringido es contra molestias que perturban la libertad de locomoción, pero que no la privan de la libertad. ¿Vio? ¿Qué sé yo? La están siguiendo, la vigilan permanentemente. Entonces ahí también inician una habeas corpus para que cesen esas molestias que están perturbándole la libertad de locomoción. Y la desaparición forzada de personas, que esto también es algo que se ve en gobiernos, también se inicia, se interpone un habeas corpus. Obviamente en el caso de desaparición forzada de personas, claramente no lo va a poder iniciar la persona que se ve afectada, ¿sí? Lo va a poder iniciar cualquier otra en su favor. ¿Sí? Insisto, con una fórmula amplia, cualquier otro en su favor. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Está en claro que todas son acciones rápidas, son acciones expeditivas, pero a qué apunta cada una? ¿Sí? Si yo les digo que hay una lesión a un derecho que tengo como consumidor, o un derecho a la salud, y que es que no tengo otro remedio judicial más idóneo, que el acto administrativo es arbitrario y es de legalidad manifiesta y se dan todos esos requisitos. ¿Qué inicio? Sí, ¿Cuál de estas tres acciones inicio? Un amparo. Recurso de amparo. Si quiero saber quiero restringir algún informe para que los bancos de datos no lo muestren en general. ¿Qué inicio? No habías data. ¿Habías data de preservación? En este caso sería, sí, o de supresión, depende cómo lo enfoques, porque si querés, a lo mejor querés suprimir determinada información y la podés iniciar como preservación para preservar tu derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿sí? Pero la guía en eso evitar, o la finalidad es evitar que esa información sea una información a la que tenga acceso el público en general. ¿Está? Si estoy cursando una detención y agravan las condiciones de la detención, ¿qué inicio? Un habeas corpus. Si estoy siendo seguida y vigilada de manera permanente, ¿qué inicio? Habeas corpus. Sí, ¿Restringido? Sí, ¿cómo? ¿Restringido? O nada que ver. Exacto, estoy en pantalla. Si no tengo una deuda bancaria y me están informando como deudor moroso en grado 5, ¿qué hago? No habías data. Si voy por cada lado, por cada tipo que iniciar, tengo una sentencia que afecta mi derecho a la salud. ¿Qué inicio? Un amparo. Porque hay sentencia ya, si hay sentencia judicial no se puede. No, ¿sabes por qué, Romy? Porque, que lo dije, no se interpone un amparo ante una resolución judicial. Si tengo una sentencia que afecta mi derecho a la salud,
lo que hago es apelarla y sigo en el mismo juicio y pasaría a otra instancia, pero dentro del mismo juicio. Bien, quedó claro. ¿Ah? ¿Vieron cómo lo fui llevando? Esto es, tienen atentos, cuando lo mismo les va a pasar, cuando lean las actividades. Lean, no se apuren con la lectura, porque una palabra les cambia el sentido de las cosas. Si yo les digo en una consigna de parcial que me definan consumidor, de repente muchas veces digo, bueno, a un tema le digo que me defina consumidor y me señale cuáles son los derechos expresos, y a otro le digo que me defina y me dio los implícitos. No, el que le pedía expresos me va a tener que decir el primer párrafo del 42 y el otro me va a decir cuáles son los implícitos, ¿sí? Que no son los del primer párrafo del 42, son los que de la lectura, los que se infieren aparte de la lectura del artículo 42. Pero dije solamente que en uno los expresos y en otro implícitos. Y cambió todo, cambió la consigna. Entonces estén atentos a la... ¿Sí? No se apuren, ni cuando hacen las actividades, ni cuando el día del examen. ¿Está? ¿Dudas? ¿Nada? Yo no. ¿Dudas de otros que hayan quedado colgadas? Perdón, ¿quién iba a hablar? Que superpuse. No, dije que no tenía dudas. Ah, bien. ¿Alguien tiene que haya empezado a leer o que haya hecho las actividades y le haya surgido algún... Los que hicieron las actividades, nada, fluyeron sin ningún problema. Sí, Yo todavía no hice las actividades, pero... Ah, Sebastián, estás con término de preclusión. ¿Saben qué es el término de preclusión? Cuando está por expirar algo. ¿Qué? ¿Cómo, Sebastián? No, me imagino que cuando está por expirar alguna causa o algo por el estilo. ¿Quién coincide con Sebastián? ¿Qué quiere decir que un término sea de preclusión? Me suena Quiere decir... Sí, Andrea. no, a algo antes de concluir, ¿no? No, lo que quiere que un término sea de preclusión quiere decir que si no se hizo en ese plazo, se perdió el derecho a hacerlo. Ya no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una fecha, si nosotros tomáramos el principio de preclusión y ayer a las 0 horas de un determinado día o a las 6 de la tarde de hoy, ustedes podían subir la actividad hasta hoy a las 6 de la tarde. A las 6:01 ya no va. Ese término es de preclusión. ¿Se entiende? En derecho, los plazos judiciales son de preclusión. Si yo tengo 5 días para contestar una demanda, la tengo que presentar dentro de ese plazo. Si lo hago después, por más brillante que sea, y por más que demoré un poquito más, pero me quedó divina, se ordena el desglose. Ni siquiera se lee. ¿Está? La idea de ponerles, la verdad que ese es un defecto mío de nada, de formación profesional. Yo pongo, como en las actividades en las facultades, les pongo fecha límite y hora límite y no hay posibilidad alguna después de enviármelo por mail, de que cambie el horario, de nada, porque son estudiantes de derecho y tienen que acostumbrarse a trabajar de esa manera. No como ustedes que les dije, bueno, está bien, excepcionalmente igual les voy a cambiar el plazo para las 23:59 de hoy, si se puede. Por la verdad no sé ni siquiera se puede hacer. Eso es preclusión. El plazo expiró ahí. Llegaron, buenísimo. No llegaron, perdieron el derecho. ¿Está? Sí, sí. Decime, Lorena. Creo que el 12 a las 6 de la tarde, pero creo, entrar al campus y fíjate, me parece que es hasta las 6 de la tarde del viernes, porque a las 6:30 vemos la corrección.
Sí, chequealo por las dudas. Chicos, ninguna duda, nadie le ocasionó ninguna inquietud, nada de la actividad 1 y 2 que ya deberían estar listas. No, profe, eran bastante claras, no daba mucho lugar a duda, la verdad. Eran fáciles. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, estos son todos los temas del parcial. No voy a empezar en el rato que nos queda con derecho privado. Sí, el miércoles arranco con derecho privado y porque ya fue totalmente abordado lo que corresponde a la parte de constitucional. El miércoles arrancamos con privado y el viernes hacemos el repaso, resolvemos las cosas y bueno, si hay alguna inquietud, acuérdense que está abierto el foro de consultas. Entonces, en el campus, si les surge alguna inquietud, qué sé yo, clávenlo por foro de consultas, porque a lo mejor a alguien le quedó ahí medio agarrado con alfileres y a partir de la pregunta de alguno de ustedes, aclara el panorama. ¿Está? Así que eso lo pueden hacer en cualquier momento. Perfecto, profe. Gente, buen fin de semana, pásenla lindo y nos vemos el día miércoles. Buen fin de profe. Gracias, igualmente.